Bien, damos la bienvenida a los que se conectan a la señal de Convoca en vivo. Hoy estamos jueves 10 de marzo y bueno, en las primeras horas del miércoles se aprobó el voto de confianza para el gabinete que preside Aníbal Torres con un ajustado resultado, 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. Hoy conversamos con don Fernando Tuesta Soldevilla, analista político, porque también esto abre un escenario a esta moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo que se ha presentado en las últimas horas por un sector de la oposición. Don Fernando, gracias por estar hoy en Convoca en Vivo. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, se habla que detrás de este resultado del voto de confianza, pues habría existido una negociación política. ¿Cabe esta para evitar una vacancia eventual para Pedro Castillo? Porque hemos visto que en el caso de Acción Popular hubo varios congresistas que han marcado verde, algunos de APP y por ahí algunos sueltos de alguna de las bancadas. Bueno, siempre en estos casos hay niveles de negociación, ¿no? Más, menos, siempre existe. Es claro que el Congreso, de mi punto de vista, no iba a dejar de darle el voto de confianza. ¿Qué ganaba el Congreso no dándoselo? Por el contrario, perdía una de las dos oportunidades que establece la Constitución para, si no, habilitar la disolución del Congreso. Porque si están disconformes con varios ministros, pues los pueden censurar. Y en realidad el Congreso de la República, a lo largo de estos casi 7 meses, no ha procedido a tener cierta coherencia entre lo que critican a los ministros y lo que hace el Congreso. Vale decir, el Congreso tiene una herramienta ahora mucho más efectiva y sin contrapeso en el gobierno, que es la censura de ministros. Y entonces, creo que, si bien es cierto, ha sido ajustado, yo creo que nunca, en ningún momento creo que se le iba a negar el voto de confianza. Repito, es muy arriesgado para el Congreso, cuando faltan todavía pues 53 meses para que termine el mandato. Claro. ¿Qué tanto peso podría tener este argumento también del temor de algunos congresistas al cierre del Congreso, bueno, ante el rechazo eventual de un voto de confianza? ¿De qué porcentaje de los que marcaron sí o los dos a que se abstuvieron corresponderían a este temor? Porque de eso también han hablado algunos que, bueno, han intentado justificar lo que se llamaría una derrota, que básicamente son el sector fujimorista, el de Avanza País y el de Renovación. No creo que exista algún congresista que quiera que se disuelva el Congreso. No creo que exista ningún congresista que quiera perder su escaño por una disolución del Congreso. Lo que ocurre es que si tú tienes bancadas que ya de manera anticipada y de manera firme han dicho que no van a dar el voto de confianza, en realidad lo que están haciendo es entregar a aquellas bancadas indecisas y congresistas la decisión final. Pero si fuera al revés, si dependería, digamos, el dar o no el voto de confianza a fuerza popular, yo estoy seguro que tendrían que pensarlo varias veces. Pero si es que todo el mundo sabe que yo no voy a dar el voto de confianza, ya vas contando el número, ¿no? Y luego, sobre todo la bancada de Acción Popular, Podemos, Somos Perú, digamos, estas bancadas, Alianza para el Progreso, estas 4 sobre todo, tienen la responsabilidad de censurar o no al gabinete y por lo tanto habilitar ya la primera de las 2 oportunidades que tiene el Congreso. Entonces, no es que uno sea más, digamos, valientes que otro, sino que se ponen en momentos distintos de su decisión en relación al gabinete. Ahora, justamente sobre eso hemos visto que por estas últimas horas varios de los voceros de oposición están planteando como una previa la censura de algunos ministros que estaba justamente pendiente y hemos visto ya como en el caso de Juan Silva prácticamente el presidente apagó la llama con su salida. Sin embargo, el tema del ministro de Salud sigue generando mucha polémica. ¿Es estratégico o ve estrategia detrás de, digamos, de la oposición
de primero buscar una censura y luego apalancar con la vacancia? Mira, la oposición no es una, está constituida por varias bancadas, ¿no? Yo no la vería tan unificada, aun cuando las coincidencias de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, eh, generalmente votan en una misma dirección. Y, y no sé qué tan estratégicos sean, los políticos peruanos no lo son mucho, aun cuando sí estarán midiendo que sus actos no los comprometa a ellos. Y uno de esos actos es justamente no dar el voto de confianza, eh, también incluso hasta la propia vacancia, y sobre eso juegan. Los políticos en realidad son más pragmáticos de lo que uno cree. A veces se le otorga un peso, una incidencia ideológica que no necesariamente tiene. Si no, no se entendería cómo a veces coinciden Fuerza Popular con Perú Libre. Claro. Ahora, acercándonos a la fecha del debate y a los diálogos y las conversaciones que se puedan dar en el camino para evitar o, digamos, acelerar una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo, luego de la votación de ayer, ¿usted cree que está mucho más próxima? Hemos visto cómo el año pasado se vio una moción que fue rechazada rápidamente, pero el escenario del voto de confianza, ¿en qué situación pone al señor Pedro Castillo en este momento ante un riesgo de vacancia? Yo veo muy difícil la vacancia por el solo hecho que conseguir 44 votos que lo hagan en un sentido negativo ya lo protege al presidente, y esa es la suma en realidad de Perú Libre, Perú Democrático, Juntos por el Perú, y ya y con eso casi consigue los 44 votos. Entonces, no, digamos que el resto haga o no haga ya no importa, sino que de lo que se trata es de articular, ¿no? Lograr cohesionar esos 44 votos. Ahora, todo esto nos lleva, sin embargo, a una situación especial, ¿no? Porque, claro, el gobierno no gobierna bien, el Congreso no puede vacarlo, pero tampoco es un poder legitimado, y entonces no se va ninguno, y lo único que se hace es, pareciera, postergar una decisión. Lo que se está es embalsando una situación crítica. Justamente respecto a lo que usted menciona, yo la vez pasada observaba un cuadro que lo voy a poner en pantalla, de esta encuesta que hizo Ipsos y donde se le preguntaba a los electores respecto de, en caso renuncien o sean vacados Pedro Castillo y Dina Boluarte, qué preferirían que ocurra, ¿no? Y prácticamente lo que es Lima y el interior del país y con el total, hablaba de que el 74% justamente quiere que se vayan tanto el presidente, vicepresidente y Congreso, y solo un 19% que se convoque solo a elecciones de presidente y vicepresidente. La lectura que se dio, que hemos visto, es que básicamente el elector, o al menos una gran mayoría, quiere que se vayan todos. Eh, a estas alturas también nos pone en un escenario de desgobierno, ¿no? Pero ¿cómo analizar este momento donde hay esa contradicción, ¿no? Tenemos muchos que quieren que el presidente no esté versus un rechazo al Congreso que no está actuando bien. Finalmente, me pongo en el lugar del elector y del ciudadano. ¿Hay incertidumbre en este momento, don Fernando? ¿Qué es lo que siente el elector el peruano de a pie en este momento? Bueno, esta encuesta efectivamente lo que muestra es un rechazo no solamente pues entonces al presidente de la República, sino al Congreso. Y quizá esto nos da pistas a por qué la ciudadanía no acompaña estas manifestaciones contra el presidente de la República, porque siente que están ahí presentes los partidos que ellos también rechazan, ¿no? Entonces lo que quiere a la gente es a ninguno de los dos. Y ahí ves 3 de cada 4 peruanos. Quiere que no esté ninguno de los dos. Pero claro, ese es un deseo, y, y ninguno de los dos están dispuestos obviamente a dejar el poder por propia iniciativa. Tendría que generarse una situación de crisis generalizada a su vez, como para que
se pueda vislumbrar algunas salidas propias de las crisis. Bien, ahora, ante tantos, bueno, tropiezos y gente del entorno del presidente Pedro Castillo implicada en una serie de hechos, ¿cree que hay menos electores que le creen ahora al jefe de Estado? Bueno, ya está aprobado de alguna manera que Carolina López ha operado no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos. En Convoca hemos publicado una nota incluso cómo obtuvo beneficios tanto en el gobierno de Vizcarra como el de Sagasti. Pero sin embargo, el presidente no marca distancia, la rechaza, la niega, pero el entorno en sí, vale decir Bruno Pacheco y el propio Juan Silva, sí aparecen muy vinculados a ella. La pregunta es cómo, de alguna manera, este sector que parece estar manchado, lo hace con la complicidad del presidente o no. Esa es la duda que muchas veces podría generarse en el elector, ¿no? Porque el presidente no lo hemos visto públicamente cuestionar a ninguna de las dos personas, lo que podría generar una sensación de que algo sabe o algo conoce de estos hechos irregulares. ¿Cómo analiza esa situación actual? Yo creo que en general lo que, se ha asumido es que él es un político eh, que en realidad llegó a la presidencia por circunstancias, ya sabemos, muy especiales, pero que es su entorno, ¿no? El que tienen indicios de corrupción, sobre todo en obras públicas, licitaciones, en fin, ¿no? Pero creo que a estas alturas, esta es una mirada condescendiente. Es imposible que, no es necesario tener mucha experiencia, por ejemplo, para darse cuenta que tú no te puedes reunir de manera paralela en un ámbito distinto a lo que es la sede de gobierno, el Palacio de Gobierno. Y en todo caso, ir a un local como la Casa de Breña, en donde a su vez circula gente eh, de funcionarios del Estado, lobistas y contratistas, y que él no sepa nada, ¿no? Imagínense, la persona más protegida es el presidente de la República y que los servicios de inteligencia no van a dar cuenta de que en esa casa en realidad se hacían o llegaban o se encontraban eh, personas de las que ahora aparecen justamente comprometidas con actos o visos de corrupción. Entonces, ya no hay que pensar como antes, creo yo, en esta suerte de un presidente que no sabe nada, que es inocente de todo, pero él es responsable de todo. Finalmente es la cabeza del gobierno, ¿no? Y por lo tanto, él tiene que asumir la responsabilidad que le compete. Ok, en la Comisión de Fiscalización justamente ha citado al presidente, él ha preferido responder por escrito. ¿Y qué tanto lo perjudica esto, no, al presidente? Porque, digamos, no responde, no da la cara, sigue el distanciamiento con la prensa, retomado ahora luego de lo que él considera un maltrato de un sector de periodistas del extranjero. Eh, pero, sin embargo, mantenerse en silencio durante muchos meses, lo que ocurrió ayer también fue cuestionado por el ataque a algunos periodistas. Finalmente, ¿qué cree que se pueda sostener, digamos, con esta misma actitud del presidente en el gobierno sin responder a los cuestionamientos públicamente? Mira, el presidente suele eludir respuestas claras porque evidentemente no hay manera de hacerlo. Eh, el cuestionamiento de la prensa, que es en realidad una relación tensa desde el inicio, lo hace ver la realidad pues algo así como dicotómica, ¿no? Ataca a la prensa y ataca al mensajero. El problema no lo crea la prensa, el problema está en el gobierno, el problema está en la gente de Pedro Castillo, que no es solamente Perú Libre, son entornos y redes amicales, familiares, vecinales, comunales, sindicales, que pareciera pues que han visto una oportunidad para el asalto al Estado, porque lamentablemente eso ha sido, o es. Claro. Ahora, de alguna manera, constitucionalmente hablando,
una vacancia por incapacidad moral, como se ha planteado, donde lo primero que se lee se alude a una encuesta eh, y también se basa en declaraciones polémicas del presidente y una investigación fiscal que, si bien está en curso, recién ha empezado, es suficiente para justificarla a estas alturas, sin dejar de lado, obviamente, los errores que tiene el jefe de Estado y estos silencios y estas posiciones que no lo están llevando bien. ¿Cómo ve este planteamiento? Porque yo me ponía un poco a recordar y a hacer un ensayo cuando Alan García entró y salió el famoso escándalo de los petroaudios. Todos sí fueron justificaciones, por ahí salieron las explicaciones más extrañas de muchos de los apristas y finalmente eso quedó en nada, pero en este caso eh, vemos que más bien sí hay una maquinaria detrás. Finalmente, este planteamiento como se ha hecho, ¿está sustentado correctamente, don Fernando? Todas las vacancias e intentos de vacancias en Perú han sido desnaturalizar una norma que no tiene que ver propiamente con la interrupción del mandato. Ha sido usado en términos, sin embargo, útiles para quienes quieren que esto suceda. Esta es una nueva oportunidad. Sin embargo, ya se han aplicado varias veces, algunas efectivas y otras no. Y entonces, para vacar al presidente lo único que necesita son 87 votos. Los argumentos no importan. Los escribe después si quieres. Eh, Puedes poner cualquier argumento. Dicho esto, no quiere decir que el gobierno y a la cabeza el presidente de la República no estén comprometiendo no solo su, su, su cargo, sino comprometen también al país, comprometen la gestión del gobierno, comprometen las políticas y claro, qué herramientas se tiene para este tipo de ocasiones. No es la mejor, creo que se ha desnaturalizado, pero es la que parece que tienen a la mano quienes quieren llevar adelante la interrupción del mandato por considerar que el presidente le está haciendo daño al país. Claro, y don Fernando, ¿es factible un escenario post-vacancia con la vicepresidenta Dina Boluarte? Justamente lo digo porque aquellos que plantean, o los vacadores, eh, buscan nuevas elecciones y lo siguiente probablemente sea bajarse la señora Boluarte también. Eh, de qué manera, pues detrás habría una maquinaria que, así como se pudo o pudiera bajarse al jefe de Estado en un tiempo corto, lo hagan también con la vicepresidenta, ¿no? Finalmente se entiende claramente el mensaje de este sector que busca adelantar elecciones. Mira, yo creo que no es tan fácil. Dina Boluarte no pertenece ya a Perú Libre. Dina Boluarte tendría dos posibilidades, efectivamente renunciar, ¿no? Porque considera que esto requiere otro tipo de salidas, o por presión o lo que fuera, pero si no renuncia no le puedes obligar a hacerlo. Eh, y entonces vendría de nuevo el tema de la vacancia, pero yo no estoy seguro que la gente aguante, ni los congresistas mismos puedan conseguir un número de votos para vacarla. ¿Vacarla por qué? ¿No? Yo creo que allí sí eh, podría gatillar, digamos, una movilización anti-Congreso. Cuando hubo las movilizaciones contra el gobierno de Manuel Merino, no era por Vizcarra, era porque la gente estaba en contra también de ese Congreso y se logró retroceder. Eh, por eso es que ese gobierno duró tan poco. Ujú, claro, y justamente también hablando del Parlamento Nacional, bueno, por una cuestión también de los medios, poco o nada se sabe de la efectividad de un Congreso donde hemos visto que casi no se avanza en normas en favor del país. De hecho, en Convoca estamos haciendo un trabajo de indagación de la productividad, tratando de compararlo con otros congresos. Pero, sin embargo, ¿usted siente que este Congreso más bien es una suerte o apunta a una suerte de eh, ataque político más que de resultados y de leyes, que es lo que finalmente, o por lo que finalmente ha sido elegido? Bueno, el Congreso tiene varias funciones, ¿no? Efectivamente,
el de aprobar leyes y también el de control político. Ejerce más el de control político, no necesariamente bien, pero es el que más ha estado usando. La función legislativa es muy pobre, porque la calidad de los congresistas es muy pobre. Cada vez es peor, y este Congreso evidentemente es peor que el anterior, y ambos peor que el anterior, a su vez. Entonces, yo creo que ahí hay un serio problema. El Congreso, el gobierno no hace bien su función, el Congreso tampoco hace bien su tarea. Solo que los focos están siempre, pues, eh, localizados en el presidente de la República, que finalmente quien en términos individuales tiene más poder. Ahora, también se habla, o sea, bueno, se evidencia que este Congreso ha operado, digamos así, de la mano de de su presidenta, ¿no? Y algunos miembros de su mesa directiva, porque, bueno, hemos visto cómo se han metido una serie de normas al debate que son muy cuestionables, desde el tema de la SUNEDU, eh, también, bueno, otros aspectos importantes que han generado muchas discrepancias. Tenemos también en ciernes una elección al Tribunal Constitucional con gente que está muy cuestionada. En junio o en julio que hay una nueva elección en el Parlamento, ¿usted cree que podría variar esta situación o vamos a seguir teniendo un Congreso confrontacional y de alguna manera que busca básicamente atacar al Ejecutivo? ¿Cómo percibe los meses que le quedan a la presidenta del Congreso y eventualmente un cambio de actitud en el Parlamento? Creo que no hay nada que nos indique que las cosas van a cambiar. ¿Por qué habría que cambiar? Yo creo que se está embalsando un problema eh, de crisis eh, de representación mayúsculo. Eh, la presidenta del Congreso efectivamente ha sido cuestionada, le faltan unos pocos meses y vamos a ver quién va a reemplazarla. Y ahí hay una cosa no tan sencilla, porque hay tal dispersión en las bancadas que requiere pues de muchos votos para llegar a acuerdos. En pocas palabras, la oposición también está dividida, con lo que facilita obviamente la supervivencia de Pedro Castillo. Ujú, claro. Y finalmente, don Fernando, este es un año también donde hay elecciones regionales, municipales, y hemos visto también que lamentablemente en las anteriores gestiones los alcaldes o gobernadores no han sido ajenos a denuncias, de hecho hay muchos detenidos. A estas alturas, muchos se preguntan toda esta situación del COVID que ha evitado elecciones internas y que ha frenado mucho de la reforma electoral, podría generar el mismo problema en esta nueva gestión, ¿no? Sobre todo por el hecho de que los requisitos, las indagaciones que pueda hacer la prensa también se van a dar en un corto tiempo, porque estamos ahorita en un tema diferente y probablemente lleguemos a octubre con las justas también. ¿Cómo analiza este panorama? Porque ahí sí hablamos de todo el país a nivel nacional y de un cambio que podría agravarse o de alguna manera, dependiendo del elector, cambiarse. ¿Cómo ve este panorama electoral de este año? Las elecciones regionales y municipales van por cuerdas separadas en relación a las nacionales. El desempeño de los partidos no es igual en ambos lados. Es más, en las elecciones regionales y municipales les va muy mal a los partidos. No hay partido que destaque. Muchas veces se dice Acción Popular, Alianza para el Progreso, pero estamos hablando de cabeza de ratón, ¿no? No es significativo. No dominan las regiones. El problema es que en las regiones hay movimientos regionales, organizaciones personalistas eh, que son muy parecidas a las nacionales, incluso recrudeciendo sus aspectos o fases negativas. Entonces no va a tener ese nivel de incidencia. No es lo mismo que elecciones presidenciales y parlamentarias. Estas elecciones son además de alcance regional y local. La gente va a estar preocupada por votar a autoridades según lo que propongan para, digamos, su ámbito, repito, sea vecinal o regional, no tanto en relación al gobierno, porque además hay tal dispersión de organizaciones que eso justamente no lo facilita. Mira,
desde la década del 60, 70, 80 máximo, hemos tenido autoridades subnacionales mayoritariamente de partidos. A partir de los 90 eso se perdió. Entonces no hay una relación de conexión como muchas veces se pretende observar. Bien, don Fernando, muchas gracias por haber estado hoy en Convoca en Vivo. Muy importante sus Gracias a aportes. ustedes. Gracias a ustedes, pues. Esta otra Bueno, oportunidad. buenas tardes y nosotros nos vemos mañana en otra edición más. Los 7 años de Convoca significan mucho aprendizaje, mucha valentía para crear un medio de comunicación independiente con diversos profesionales, con diversos periodistas, con distintas miradas, distintas generaciones. 7 años de renovar constantemente nuestro compromiso con el interés público. Nuevos miembros del equipo se suman para seguir expandiéndonos. Han aparecido nuevos liderazgos también, mujeres, hombres, líderes, no solo desde la técnica y metodología periodística, sino también desde la gestión del equipo. Así que 7 años para seguir expandiéndonos y para renovar nuestro compromiso con los ciudadanos. Bueno, ha sido un año desafiante, importante para mí profesionalmente porque he podido compartir bastante tiempo con un excelente equipo de periodistas y hemos podido desarrollar grandes investigaciones, que es lo que más me gusta, ¿no? Es muy agradable pertenecer a un equipo humano, un equipo profesional periodístico que es reconocido, ¿no? Que ha obtenido muy buenos resultados en investigaciones y han destapado irregularidades de autoridades y también ha contribuido a la mejora de muchos sectores sociales. Estar en Convoca es para mí una oportunidad para hacer más y mejor periodismo al servicio de la ciudadanía. Colaborar con un medio independiente, un medio digamos que ayuda a la comunidad destapando la corrupción de este país y bueno, es algo inspirador y me siento muy feliz de estar acá. Para mí estar en Convoca significa estar en un lugar donde se aprende día a día, a hacer mejor reportería, a hacer mejor periodismo y desarrollar investigaciones que tienen impacto, ¿no? Que creo que es al final lo que importa y totalmente agradecido por todo lo que he aprendido acá.